Hola, un saludo a todos y voy a aprovechar que el lanzamiento del F4 Phantom eh, se efectuó hace solamente 1 o 2 días. Voy a aprovechar y voy a hacer este video comentando algunas cosas sobre el F4 y quiero también hacer como una especie de comparativa del escenario en Medio Oriente, en las guerras que participó el F4 en el Medio Oriente, pero muy breve, no voy a extenderme, solamente algo muy breve, con algunos detalles fundamentales que decidieron muy buenos resultados a favor de los israelíes y no muy buenos resultados a favor de los americanos en la guerra de Vietnam, más específicamente con el F4. Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que los dos escenarios son diferentes. El escenario en el desierto tiene características que favorecen a la aviación, principalmente a la aviación que viene atacando, y el escenario eh, de Vietnam, aquí lo tenemos, no favorece a la aviación, en gran medida no favorece. Al contrario, lo que hace es crearle dificultades bastante peligrosas, especialmente para los vuelos a baja altura. Que los vuelos a baja altura básicamente son los que favorecen el bombardeo sorpresa, ya sea de base, ya sea de una zona que está defendida por antiaéreo, eh, diferentes objetivos, ¿no?, que se pueden crear en una guerra, se utiliza la aviación para bombardearlo. Entonces, ¿qué pasa? Los dos escenarios ser muy diferentes, especialmente en lo que es la vegetación, la densa vegetación de Vietnam. A ver si me encuentro una foto por aquí ¿no? La vegetación de Vietnam y la vegetación totalmente ausente, que no existe prácticamente en un desierto, por supuesto, de Siria y Egipto también. Hay que mencionar que son los dos países que se involucraron en guerras contra Israel y que Israel utilizó sus F4 más o menos de una manera positiva y teniendo éxito eh, variados en batallas aéreas, que podríamos decir que superaron en gran medida a los aviones oponentes. Bueno, tengo que decir los oponentes porque también son los egipcios y los sirios, en diferentes etapas, en diferentes guerras. Se utilizó el F4 y hicieron misiones con mucho éxito, donde lograron crear numerosas bajas al enemigo sirio o egipcio, y básicamente lograron grandes victorias los israelíes con el F4. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y quiero hacer el video más o menos aclarando los dos resultados, porque difieren mucho los dos resultados de las dos guerras, Vietnam y en Medio Oriente, como Israel como el principal usuario del F4. El escenario es fundamental en los resultados de estas dos guerras, por el simple hecho que yo hice una misioncita aquí para tomarla como ejemplo, pero no quiere decir que esto ocurrió, pero es un buen ejemplo para utilizar las tácticas, para mostrar la táctica que utilizaban los israelíes. Y eran tácticas muy eficientes, lograron muchísimas bajas a la aviación siria y egipcia. Y lo más gracioso es que la táctica se repetía y los sirios y los egipcios
hacían muy poco para contrarrestar esta táctica. Entonces, vamos a comentar los escenarios, pero también comentar la táctica eficiente que utilizaron los israelíes y lograron muchísimas bajas a los MiGs sirio y egipcio. Entonces, aquí tenemos el F-4 israelí y he tomado a la Fuerza Aérea Israelita como ejemplo, como principal ejemplo, porque bueno, son los que más triunfo tuvieron con este avión y más victoria. Entonces, aquí tenemos una cosa, tenemos un par de F-4 en estos momentos están volando cerca del borde cerca de los Altos del Golán, que es esto aquí. Esto es una zona en disputa que Israel le arrebató a Siria y la pareja de F-4 va adelante y otra pareja de F-4 va atrás hacia la izquierda, más o menos a una distancia de unos 8 kilómetros, por supuesto en contacto de radio constantemente entre ellos, y de esta manera se hacía una emboscada a propósito, se ponía un cebo o una carnada, que son estos dos aviones, alto. Aquí yo los puse creo que demasiado alto, no tan alto, 3.000 metros podía ser una altitud razonable. Y más atrás, bueno, la otra pareja que sería la de la emboscada, la que va a efectuar la emboscada. Estas dos son el cebo o la carnada y estas dos son las que van a efectuar la emboscada. Entonces, de esta manera, así, los israelíes incursionaban en el territorio sirio o egipcio, que Egipto está para el sur, pero como hubieron tantas guerras y fueron guerras seguidas entre estos países, pues no puedo tomar cada guerra como un ejemplo, pero más o menos hacer esta misioncita para que tengan una idea. Y aquí, que estamos ya cerca de este lago, vamos a mencionar una cosa que es muy importante. Ven, los Altos del Golán, que es esto aquí, si no se hubiera arrebatado los Altos del Golán a los sirios tendrían que compartir este lago. Tendrían que compartir este lago con Israel. No es así porque, bueno, se tomó, esa zona está controlada por Israel. Pero lo importante y lo estratégico que tenemos que tener en cuenta en nuestras misiones también, lo estratégico de esta conquista o este control de Israel sobre los Altos del Golán es que esta parte de aquí, la parte, digamos, este de los Altos del Golán, es más alta que esta parte. ¿Qué pasa aquí? Que al tener una altitud estamos hablando, si miramos a la izquierda, arriba, aquí, podemos ver la altitud, ¿verdad? Cuando yo pongo el mouse arriba, estamos a 700 metros, 800 aquí, 800, 500, ¿ves? Es una zona alta. Entonces cuando yo muevo el mouse para acá, mira cómo va bajando, 3 metros, ya estoy cerca de... Y así, y aquí sube un poco, pero vuelve 400, 300, y así, ¿ves? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tener el control de esta zona es súper estratégico y favorece básicamente a que no, es como una zona geográfica de contención en contra, claro, en contra de los sirios, claro, los sirios no tienen control de esto y al ser una zona controlada por los israelíes se previene o se evita el control de las alturas con respecto a las zonas bajas que están situadas aquí al oeste de este lago. Entonces, pero al controlarlo Israel, pues evita tener inferioridad estratégica con respecto
a las alturas estas y esta altitud que es mucho más baja. 88 está marcando aquí a la izquierda arriba, aquí 88, 90 y aquí tenemos 700. ¿Ves? Entonces, quiero mencionar esto porque esto es muy estratégico. Tener el control de esta área es tener el control, básicamente tener la victoria del conflicto y también una manera de contener cualquier ofensiva de los sirios, ¿vale? Entonces quería mencionar esto porque esto es muy importante. Entonces, si importantes son las alturas, también importante es el lago, porque el lago, aparte de ser una fuente de recursos importante, también en la parte esta de la aviación puede tener se puede utilizar de una manera eficiente a la hora de eyectar los tanques de combustible. ¿Ok? Estos son detalles que los usuarios del simulador, que son la mayoría son jóvenes, no lo manejan ni tienen idea de estos detalles, aparte que el simulador no está preparado para rescatar los tanques de combustible ni para tener un control logístico de los tanques de combustible externos, pero tienen que tener en cuenta que el lago también cumple la función de como una gama receptora, digamos, a la hora de inyectar esos tanques, se tira esos tanques ahí en ese lado y esos tanques son reutilizables. Prácticamente no van a tener desperfecto ninguno, ni se van a ver afectados por el impacto al caer, porque van a caer sobre el agua. Entonces fácilmente son rescatados desde un bote o de una lancha, se rescatan, se llevan a la orilla y se reutilizan. No lo mismo que eyectar los tanques sobre la tierra, que tienen que caer, esos tanques caen, se abollan, hay que arreglarlos a veces, hay que arreglar los orificios y los huecos que se le crean y las abolladuras, y entonces eso es un tiempo y tienes que tener entonces, utilizar ese tiempo, tienes que tener más tanques todavía para contrarrestar el tiempo que tienes que ocupar reparando el tanque de combustible. Entonces, para que tengan la idea de lo importante y del logro de tener el control de los altos del Golán de los israelíes. Entonces, ya yendo un poco a la táctica y después me voy a adentrar un poco a la comparativa de lo que es los dos escenarios. ¿Por qué el F4 tuvo bastante éxito en el Medio Oriente y por qué no tuvo éxito, digamos, sí tuvo éxito en Vietnam, sí lo tuvo, hizo sus derribos y tal, pero se derribaron muchos F4, las tácticas no funcionaban, pero eso tiene su explicación. Vamos a centrarnos más bien en lo que es el escenario y el F4 como tal. Ahora fueron dos guerras también que tuvieron una diferencia de tiempo. La guerra de Vietnam fueron a la época de los 60, 70, finales de los 60, de la mitad de los 60 en adelante hasta la mitad de los 70, sean 10 años. Entonces, las guerras israelíes fueron sucesivas constantemente, venía una tras otra y duraron como unos 25 años o 30. Y en el caso del F4 duró como unos 20 años en ese escenario, ¿no? La táctica que vamos a utilizar como ejemplo es esta que estoy mostrando, ya la mencioné anteriormente. Vamos a tener una pareja de F4 adelantada a 4000 metros y otra pareja bien bajito a 400 metros o 300 de altitud. Ellos van a estar en contacto de radio y van a penetrar el territorio sirio. En estos momentos no va a haber
un objetivo claro, simplemente la misión va a tener como objetivo crearle bajas a las unidades aéreas, a los MiGs sirios. Se puede crear la misión para hacer una misión real de bombardeo o para hacer una misión de simplemente crear una amenaza, que vengan los MiGs y te ataquen o te intenten atacar, y esta parejita que está aquí es la que se va a encargar de eliminar a esos MiGs que vienen con deseo voraz de comerse a estos dos F-4, pero no lo van a lograr porque la táctica israelí tenía sus resultados positivos. Era muy difícil, era una distancia que era a vista. Al venir bien bajito y al tener esta protección de altura, pues nunca los sirios no tenían manera, a no ser que tenían un AWACS y nunca lo tuvieron, no tenían manera de saber que abajo venían más F4. O podían ser A4 o podían ser Mirage en el caso de la época de los 60 y 70. No había manera, porque precisamente por eso es que toco el tema de las alturas del Alto del Golán, porque eso estratégicamente cumple un objetivo hipotetísimo en esta estrategia y táctica que estoy mencionando ahora. A eso hay que añadirle que, vamos a quitar la pausa para que vaya. A eso hay que añadirle que el desierto favorece los ataques a las unidades, a las posiciones, ya sea antiaéreas, logísticas o posiciones de infantería. Favorece mucho atacarlas porque, en primer lugar, la detección de esas unidades en un desierto es muy fácil. Es muy fácil porque el desierto no tiene vegetación. La detección ya es fácil. Y también el bombardeo, claro, porque una cosa es detectarla. Vamos a ubicarnos aquí en estos MiGs. Ya van a salir a hacer una misión de interceptación. Ya tuvieron la dama de combate y ellos salen. Pero hay que, mientras ellos van saliendo, vamos a mirar el escenario, que es un escenario del desierto. No hay vegetación, ¿verdad? No hay mucha vegetación. Hay unos árboles muy escasos. Y este detalle es extremadamente importante porque al tú colocar unidades, este es el borde, ¿verdad? Unidades aquí, aquí, unidades de defensa, unidades de infantería, unidades de tanque, en todo este territorio, encima, si ponemos la altitud aquí, 600, 800, ¿no? 600, 800, hay una altitud, una diferencia de altura de los altos del Golán a esta, entonces puede haber una detección mucho más fácil de las unidades sirias aquí. Todo eso es en contra de los sirios y corre a favor de los israelíes. Por eso es el control de los altos del Golán. Entonces, al ser una zona geográfica desértica, era muy complicado crear una defensa aquí efectiva que durara, que perdurara en lo que es la guerra y el conflicto. Aquí van a penetrar el espacio sirio, aquí está la frontera, espacio sirio, estos dos F4 van alto, lógicamente, para simular. En esa época, hay que mencionar esto, al no tener GPS o GPS, pues hay que tener obligatoriamente, para ser un bombardero, hay que tener una altura. Y entonces, si tú no tienes una altura, tú no puedes tirar bombas. ¿Está claro? Y al detectar por los radares sirios un grupo de F4 o de Mirage o de lo que sea entrando a 3.500 o 4.000 metros, la sospecha es que vienen a bombardear las unidades que van a estar situadas aquí. Y para prever ese bombardero lo tienes que evitar o con antiaéreo o con interceptación de los MiGs. Como era muy fácil el bombardeo
de las unidades en el desierto, tener unidades antiaéreas que perduraran y que duraran en el conflicto era complicado para los sirios y para los egipcios también en el caso. Es complicado porque no se pueden cubrir. El movimiento logístico de todas esas unidades es muy complicado, es visible fácilmente. Encima hay que agregar que la sombra que crean las unidades al moverse, la sombra por el sol, puedes tener un camuflaje especial, muy lindo, del color del desierto, pero tu sombra nunca va a dejar de ser oscura. La sombra va a estar ahí y te detectan. Te detectan, aunque tengas el camuflaje más espectacular del mundo, siempre te van a detectar. Entonces todo eso jugaba en contra de los sirios y a favor de los israelíes, en este caso de los F-4, realizar su misión. A eso hay que agregar, voy a venir aquí, que las AAA o la artillería antiaérea, que es esto que tenemos aquí, al estar situados en el desierto, pues lo mismo, era muy fácil detectarlas, evitarlas y también eliminarlas. No es lo mismo. Aquí esto es una foto de Vietnam. Esta vegetación, esto es un museo. Esto es un antiaéreo. Y aquí vemos la vegetación abundante de Vietnam. Vegetación aquel lado abundante, es muy fácil para camuflar y esconder las unidades. Aquí otra foto. Llena, montaña, zonas montañosas, vegetación. Y esto corre en contra del avión atacante. Okay, es una dificultad que tienen y los americanos tuvieron que enfrentar esa dificultad y bueno, los resultados no fueron los más positivos, precisamente por eso, porque hacer un vuelo rasante con los F-4 en Vietnam era un suicidio, porque estaba plagado de esto que está aquí, plagado, ¿ok? No solamente hasta con un fusil tú puedes afectar con un fusil calibre 7.62, tú puedes afectar un avión. Muy fácil tirarle, va pasando rasante, pero te da tiempo. Y como va bajito, pues es un blanco fácil. Con una calibre 12 o calibre 50 en pulgadas, es muy fácil. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer comparativas de los resultados de ambas guerras, los resultados de la Fuerza Aérea Israelí y la Fuerza Aérea Americana. No es que los israelíes eran superdotados, ni tenían la protección bendita, ni nada, es que simplemente habían características del terreno y de abastecimiento, se abastecían muy bien de armamento los israelíes que le proveían por parte de los americanos de la última tecnología. En este caso, en los años 60-70, el F-4 era la última tecnología, era lo más avanzado y ellos ya lo tenían. Mientras que los sirios no era así, para no entrar en tanto detalle. Entonces, vamos a ver el resultado de esta táctica. Voy a quitar la pausa, voy a parar de comentar, pero quería comentar estas cosas para que sí lo tengan en cuenta siempre a la hora de comentar los resultados positivos de los israelíes y los resultados no tan positivos de la guerra de Vietnam en el caso del F-4. Entonces, quito la pausa, voy a darle un poco de velocidad para no demorarme tanto. Aquí va a ver la interceptación, los MiG también van bajos a unos 1000 metros al nivel del mar, pero al nivel del terreno van ahí a 400. Ya se están acercando. Los MiG probablemente ya detectaron la amenaza de los F-4 y van a cambiar a postcombustión. MiG Series. Una cosa que hay que mencionar, y voy a poner la pausa para que no, es que los sirios y los egipcios
tenían el misil que utilizaron mayormente fue este misil que estamos viendo aquí. Y este misil es el R3S, ¿ok? El R3S. Y el R3S era una auténtica basura. Fue la primera copia, o una de las primeras copias, de la I-9 de las primeras versiones. Y como mismo el I-9S mismo que copiaron el original no era tan bueno, pues por supuesto la copia rusa no iba a ser pues mucho mejor. Iba más o menos a tener o las mismas malas características de la I-9 que se rescató en el fuselaje del Sabre en Taiwán, en las confrontaciones chinas-taiwanesas. Pero en este caso los rusos lo mejoraron un poco, pero no tanto. Y era un misil bastante, fallaba bastante. Era lo que tenían los sirios, era lo que había en aquella época. Y los israelíes tenían versiones mejoradas de la I-9. ¿Okay? Eso es una cosa también que hay que tener en cuenta y que hay que mencionarlo para mencionar los resultados positivos del F4 y los negativos de los MIGs. Entonces, vamos a quitar la pausa. Ya los MIGs entran en contacto contra la pareja de F4. Ellos hacen su maniobra y ya van a entrar en la acción de interceptación. ¿Qué pasa aquí? A los F4 romper a la izquierda, obligan a los MIGs también romper a su derecha y ya le dan la parte lateral a los otros F4 que vienen en modo de emboscada. Aquí vemos ya este F4 probablemente va a lanzar, ya lanzó su AI-7, falla y entran ahí en un combate cerrado que vamos a ver los resultados ahora. Ya lo he hecho varias veces y siempre ganaban los F4. Bueno, puede que ahora el resultado sea diferente, pero bueno, ellos siempre van a estar en desventaja. Ponen la pausa. Siempre aquí tenemos el lateral del MiG. Su lateral se lo está dando al F4 porque siempre van a estar en desventaja, porque para eso es la emboscada, para crear la desventaja, y para eso es esta táctica, para crear la desventaja al avión que viene en modo de interceptación. En este caso son los MiGs, y el F4 va a tener su victoria aérea. Ahora, ahí cayó el primer MiG derribado. Viene el otro. Ahí se están cruzando. El F4 está tomando posición para hacer su lanzamiento. El MiG está en huida. Y no ha podido lanzar sus misiles, lógico, porque no ha tenido posibilidad. Y este F4 va en su búsqueda. Entonces esta táctica es muy importante, hay que tenerla en cuenta. Siempre que se tenga un nivel de simulación alto, que se utilicen el armamento de la época, que se utilice las limitaciones. Por ejemplo, el MiG debería de llevar 2 pilones solamente, como en este caso, que solamente lleva 2 pilones armados. No, ese tipo de nivel de simulación hay que tenerlo. Y va F4 ya lo tiene casi a tiro. Hace un inverter ahí, un roll. Viene adelante, es un puntico bien chiquitico adelante ahí. Todavía no le lanza. Pero dentro de poco debe ser derribado ese mismo. Ahí lanzó. Ahí 7. Falla.
Vamos a ver si lanzo otra cosa. Debe ser un AI-9 ahora. Pero como son AI-9L, no son tan efectivos y hay que estarlo ahí controlando con la mira del HUD del F4. Todavía no le lanza, pero probablemente le lance ahora, ¿no? Esa era la característica que tenían los AI-9 de la época y también el R3S de la época, que no tenían mucha maniobrabilidad. Había que estarlo lanzando a una distancia ahí específica y a la que lo tiraras más lejos o más cerca, pues fallaban. No hemos visto que ha lanzado. Este es muy claro, esto es la IA, ella va haciendo sus cosas y a veces no puedes controlarlo. Los F4 todavía no han logrado el segundo derribo, vamos a ver si lo logro. Vamos a darle, aumentar la velocidad porque va a ser muy largo esto. Vamos a ver ahora. Recordemos que esto está en fase alfa o beta y debe tener sus cosas que probablemente estén creando problemas en los resultados. Ahí cayó el MIG, segundo MIG derribado. Y como ven, esta táctica funciona. Con los humanos, esta es la IA, bien, con los humanos va a tener mucho más éxito. El resultado va a ser más rápido, más efectivo. Y ni siquiera van a tener que sudar los pilotos del F4 porque el humano trabaja mejor. Por eso a mí no me gusta enfrentar mucho a la IA, a no ser que sea un entrenamiento. Pero la IA tiene estas cosas que a veces no responde como uno espera y ocurren estas cosas. Entonces los F4, éxito, ¿ok? En este escenario, éxito. Vamos a mirar aquí y vamos a pasar a la parte de Vietnam, que no fue tanto éxito, por lo que los explico, señores. Mientras las unidades terrestres estén escondidas en vegetación, no se pueden hacer vuelos rasantes. Muy peligroso hacer vuelos rasantes ahí. Las chicas, Vietnam, muy importante. ¿Cómo vas a hacer vuelos rasantes si están ahí a flor de agua ahí en el terreno escondido bajo las matas, los árboles y no puede, no las detecta. No es fácilmente detectable las unidades terrestres, ¿ok? Entonces, no era que los israelíes eran superdotados, ni que los demás no tenían la bendición, ni nada por el estilo. Es que simplemente hay que siempre tener en cuenta las características del terreno, del escenario, del armamento, del abastecimiento, que era muy bueno en todos los niveles a los israelíes, no tanto a los sirios ni a los egipcios, que se les daba armamentos viejos. Bien, vale, muchas gracias, que tengan buen día.